al equipo básico de salud un instrumento que permita dispensarizar el riesgo de violencia intrafamiliar y que entonces se puedan desarrollar a nivel de la atención primaria acciones que permitan la modificación de esos factores de riesgo, contando con los equipos multidisciplinarios con los que cuenta, la atención primaria de salud en Cuba. En este caso, estos instrumentos, les traíamos algunos ejemplos de resultados. Lo hemos hecho para la violencia intrafamiliar en general y para la violencia intrafamiliar en aquellas familias donde hay menores, porque bueno, hay algunas características que tienen que ver con los niños y los adolescentes que hacen que se sumen una serie de factores que hay que tener en cuenta en esta familia y por lo tanto los instrumentos son diferentes en aquellas familias donde hay niños y adolescentes. Y bueno, hay todo un proceso de validación de estos instrumentos. Les decía la dispensarización porque el modelo de medicina familiar en Cuba permite que el médico de la familia tenga una evaluación del estado de salud de su población, tanto de los individuos como de las familias, y permite clasificarlos en 4 grupos que a la vez permiten adecuar las acciones de salud hacia las necesidades de esa población. De manera que en el primer grupo de dispensarización están aquellas personas sanas, que son las personas que después de un chequeo, de un control, de una visita al hogar, no se le identifica ninguna enfermedad ni ningún factor de riesgo y por lo tanto pertenecen al grupo 1 supuestamente sano, personas en las que las acciones que se derivan de esta evaluación son acciones de promoción de salud para elevar su bienestar, para propiciar cada vez un mejor estilo de vida que permita que se mantenga sano, o sea, elevar el nivel de salud. En el caso del grupo 2 son personas que no se les constata ninguna enfermedad, pero que tienen una condición de riesgo. En este caso, si el riesgo es modificable, pues las acciones van dirigidas a la modificación de ese riesgo y que esa persona pueda entonces pasar al grupo de los pacientes supuestamente sanos. Y cuando el riesgo no es modificable, bueno, pues mantenerlo controlado de manera que no pase al grupo 3, que es el grupo de los enfermos. Uno de los factores de riesgo que nosotros estamos proponiendo que sean dispensarizados, o sea, que el médico de familia cuente con un instrumento que le permita dispensarizar a las familias con riesgo de violencia intrafamiliar y que por lo tanto de esta dispensarización se deriven medidas para poder modificar estas conductas o estas condiciones o características familiares que dan al lugar que pueda favorecerse a la aparición de la violencia. Por eso pensamos que ha sido un resultado final de todo un proceso para poder hacer prevención desde el lugar donde mejores condiciones hay, porque bueno, la medicina familiar tiene, esa es su filosofía, o sea, hacer promoción y prevención, y no solo de los aspectos biológicos, sino teniendo una conceptualización de salud amplia, pues también incluyendo factores psicosociales que haga que la persona pueda tener mejor calidad de vida y más bienestar. Entonces la idea es, por eso les explicaba la dispensarización, porque la idea es precisamente, bueno, pues contribuir con un instrumento que permita la prevención desde la atención primaria de la violencia intrafamiliar. Entonces, algunos resultados, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la caracterización de la familia, hicimos una investigación sobre el valor familia. Ya teníamos clasificado familias donde no había violencia ni factores de riesgo, familias donde había violencia y familias donde habían algunos factores de riesgo. Y se utilizaron determinadas escalas, la escala de Embord-Rubinstein, el escudo de la familia y el diferencial semántico, entre otros instrumentos, para poder evaluar el valor familia en cada grupo. Y fíjense qué interesante que la polaridad tiende hacia el lado positivo, aún en las familias
donde hay violencia intrafamiliar, que está representada con las líneas rojas, aunque por supuesto hay una mayor distancia del polo más positivo en esa familia que en los otros dos grupos de familia. Una cosa interesante y que a nosotros nos parece una fortaleza es que encontramos que aún en las familias con violencia es una aspiración el bienestar y la paz familiar, y que la familia sigue constituyendo un valor para estos grupos familiares. O sea, es una fortaleza precisamente para poder intervenir en esta familia sobre la base de esta jerarquización de valores. Estos son algunos escudos familiares de familias con violencia, donde se refleja muy bien la presencia de la violencia, ¿verdad? El puño cerrado, conflictos, discusiones, los rostros, ¿verdad? Corazones rotos, la presencia de la bebida, del alcohol, una botella o una copa derramada, un niño que se esconde detrás de un árbol. O sea, estos son algunos ejemplos de cómo esta técnica nos ayuda también, y ayuda a la familia porque se da en una reunión familiar donde ellos deben construir su propio escudo, y les permite entonces reflexionar acerca de lo que están viviendo, y bueno, después, bueno, cómo podemos aspirar en algunas escudos familiares aparece también una paloma de la paz, y entonces plantean que es la aspiración de que la familia tenga paz. En fin, muchos de estos símbolos que son muy ricos a la hora en que la familia pueda describir, bueno, por qué llegó a representarse su escudo de esa manera y cómo quisieran entonces ser. Igual que en la escala de Embor-Rubinstein, bueno, ¿qué te faltaría para ser la mejor familia, de independencia de donde se ubica, y qué se pudiera hacer para que logren ser esa mejor familia que todos aspiran a ser? Se utilizaron también redes formales e informales, como les decía. Entonces se hicieron grupos de mujeres convocados por la Federación de Mujeres Cubanas para la Prevención de la Violencia, grupos de líderes de la federación, donde se hicieron también capacitaciones con estos líderes, escuelas de padres en las escuelas primarias. Con los adolescentes se utilizó entrenamiento en habilidades sociales para hacer prevención de la violencia. Con los círculos de abuelos, que es una agrupación comunitaria que reúne en los barrios a los adultos mayores, también sobre la violencia intrafamiliar contra el adulto mayor. En la Universidad del Adulto Mayor también se dieron capacitaciones y se hicieron intervenciones para la prevención de la violencia contra el adulto mayor. Y la última parte, bueno, la identificación de los factores asociados a la violencia intrafamiliar, que en este caso, bueno, les traía algunos resultados del instrumento contra niños y adolescentes. Se listaron una serie de factores que la literatura considera relacionados con la violencia, en este caso intrafamiliar, contra niños y adolescentes, y se sometió a criterio de jueces, donde los jueces ponderaron en la importancia de cada factor, y después eso se llevó a una investigación en la comunidad para ver en familias donde ya se conocía por otras fuentes que existía violencia, cómo se comportaban las relaciones con estos factores, de manera entonces de poder calcular el riesgo relativo y otras medidas, ¿verdad?, que nos permitieran aseverar que esos factores son condicionantes de la violencia intrafamiliar. Entonces resultaron esta agrupación de factores, cada uno de ellos tiene una serie de elementos, ¿verdad?, que lo constituyen, en factores culturales y sociodemográficos, factores socioeconómicos, familiares estructurales, del modo de vida familiar, de la dinámica relacional de la familia, de los roles parentales y factores propios del niño. Cada uno con una serie de variables que aparecen aquí. Estos fueron los factores que se sometieron a criterio de expertos
quedando, bueno, estos factores que fueron los seleccionados, se excluyeron realmente muy pocos, según los jueces, y este fue el resultado. Yo les traía en dos municipios que tienen características socioeconómicas bien diferentes, cómo fueron bien diferentes también los resultados de los factores que más relacionados estaban con la violencia intrafamiliar. En el caso de Plaza de la Revolución, bueno, pues los patrones de crianza inadecuados, los trastornos de las emociones y el comportamiento en los niños, eh, fueron factores altamente relacionados con la violencia. Sin embargo, en el municipio de Guanabacoa, que tiene un nivel socioeconómico inferior, aparece la desocupación, la pertenencia a grupos religiosos con normas de comportamiento violento, la ausencia de valores morales, la marginalidad como los principales factores. Esta diferencia entre los factores que condicionan la violencia en uno u otro municipio nos hizo pensar que no podíamos establecer recetas que dieran lugar a un instrumento único, porque los factores, precisamente, y volvemos a los contextos explicativos, pueden ser diferentes de un lugar a otro. Por lo tanto, la, la situación está, o sea, lo que podemos aportar es proponer los caminos metodológicos que asuman esta diversidad y esta complejidad y que permitan entonces en cada contexto particular identificar cuáles son los factores que están presentes y sobre esa base entonces hacer la intervención. Y por eso entonces generamos este cuestionario que es el médico de familia el que evalúa a su familia, y eso le permite conocer de todos esos factores, bueno, cuáles pueden ser modificados, porque en dependencia de la presencia o ausencia de dichos factores, le permitirá hacer, junto con el psicólogo del grupo básico de trabajo y otros factores de la comunidad, la prevención de la violencia intrafamiliar, modificando los factores que la están condicionando. Este cuestionario fue validado en sus propiedades métricas, dando alta validez de contenido y confiabilidad, y eso nos permite, bueno, contribuir desde nuestra profesión, desde nuestra disciplina, a la prevención de este lamentable fenómeno que, bueno, en estos tiempos de pandemia, las cifras y las denuncias, ¿verdad?, de la presencia de violencia intrafamiliar ha aumentado, porque por supuesto que el tiempo de exposición ha sido mucho mayor, y en familias donde ya había una base de disfunción familiar, de conflictos no resueltos, de maneras eh, hostiles, ¿verdad?, de resolución de conflictos, pues el hecho de del confinamiento ha exacerbado estas contradicciones, además de todo el estrés que ha tenido que sufrir la población y que lo hace mucho más vulnerable a la irritabilidad y a la resolución no satisfactoria de sus conflictos. Entonces, en este momento, bueno, pues es muy importante contar con algo que nos permita dirigir nuestras acciones de prevención de manera intencionada hacia aquellos elementos que están favoreciendo la aparición de la violencia en estos grupos familiares. He excedido 3 minutos del tiempo. Quiero terminar con esta palabra de Nelson Mandela, donde dice que muchas personas que conviven con la violencia casi a diario la asumen como consustancial a la condición humana. Sin embargo, no es así. Es posible prevenirla, así como reorientar por completo las culturas en las que impera. Los gobiernos, las comunidades y los individuos pueden cambiar la situación. Ese es nuestro propósito, contribuir de alguna manera a modificar esta lamentable situación que tanto afecta el bienestar de los seres humanos. Muchísimas gracias. Bueno, quedó el correo de la doctora Infante para quienes quieran intercambiar con ella.
y tenemos unos minutos más de 45, tenemos hasta y 50 para poder tener un breve intercambio. Pedimos las intervenciones sean breves. Está Gabriela, Olga, Silvia y Sonia que hicieron intervenciones así que le damos la palabra a Gabriela. Bueno, brevemente, creo que la presentación con la doctora Infante no puedo dialogar, así que, pero la presentación del liceo ha sido muy exhaustiva, con un montón de elementos como para pensar esta situación actual. De todas maneras, me gustaría como agregar, por lo menos a mí me quedó la sensación, capaz que fue una cuestión personal, que más allá de que hay muchas dificultades, ¿verdad?, en esto de las pantallas mediantes, de lo que nos acota el dispositivo actual, yo creo que también en estas circunstancias nos ha posibilitado quedar, o sea, en contacto con nuestros pacientes, con nuestras familias, ¿verdad?, que de no existir hubiera sido, creo que, mucho peor. Y además creo que, bueno, sí, me parece que no solamente lo que tiene que ver con la pandemia y pospandemia, sino que pensar el futuro de la psicoterapia va a implicar, bueno, el gran desafío de seguir pensando y reformulando e inventando nuevas formas de hacer. Quedo acá. Olga, adelante. Bien cortito. Bueno, primero me gustó mucho la exposición. No voy a abundar en detalle todo lo que sentimos de tan buenas palabras. Dos cosas que me quedaban resonando. Uno, el concepto de devastación, que creo que sí que define muy bien cómo nos sentimos muchos, o la mayoría, arrasados por una situación que nunca soñamos, nunca vivimos. Y con respecto al título de la charla que dice a futuro, hay un concepto que creo que se ha introducido, que es el de comodidad. Han resaltado muchos colegas qué cómodo que es estar en casa atendiendo. Entonces me pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿nos volveremos más cómodos y seguiremos en este camino de la virtualidad luego de que pasó la pandemia? Me pregunto, no sé. Siguen Silvia y Sonia con dos intervenciones breves y está Leal y después le damos la palabra al Liceo para que pueda contestar algo de lo que se va interviniendo. Silvia. Hola. Bueno, muchas gracias, Eliseo. Yo simplemente era un poco pensando qué hacer con este funcionamiento, a veces que se ve como más manía en los servicios de salud, en determinado personal, como, bueno, si tenías como alguna sugerencia en cuanto a esto, que sé que es bastante más complejo, ¿no?, para contrarrestar lo tanático y hacer frente a la labor que hay que hacer. Era solo eso. Sonia. Gracias, Diego. Bueno, yo quería felicitar esta exposición del liceo porque me sentí muy identificada. Me interesa muchísimo esto de covisionar, de supervisar de otra manera, de cómo las nuevas tecnologías, si bien nos dan comodidad, es cierto, nos están interpelando a seguir pensando. Con respecto a lo que dice Silvia, yo venía bastante en la línea de Silvia. ¿Qué pasa cuando los psicólogos integramos equipos multidisciplinarios? Está muy bueno cuando son interdisciplinarios, poder seguir pensando en estas acciones terapéuticas de cuidarnos, de cuidar el equipo de cuidado, de observar nuestras intervenciones, sin dejar de lado lo valiosísimo de la supervisión, como también a través de la covisión podemos apostar
a seguir cuidándonos y apostar también, que es lo que me encantó de este trabajo del liceo, reflexionando y promoviendo un nuevo espacio de construcción de conocimiento a través de esta experiencia a la que tuvimos que adaptarnos creativamente. Muchas gracias por el tiempo y también me encantaría preguntarle a la colega cubana cómo es la intervención del psicólogo en estos equipos donde hay un médico de familia, pero bueno, no quiero excederme en el tiempo. Bien, Leal. Hola, buenas tardes. Yo soy Daniela de Venezuela. Rapidito, bueno, un poco comentarles en función de la intervención de Eliseo y la pregunta de Olga, que cómo va a ser en el futuro. Nosotros, los psicoterapeutas venezolanos, me llama la atención que algo que para ustedes es excepcional por la pandemia, nosotros tenemos años practicando por toda la diáspora que tenemos en Venezuela, y no ha sido todo un reto para nosotros poder hacer frente a las demandas de los pacientes, todo lo que son los nuevos encuadres, el uso de las tecnologías que ustedes ya han hablado, ¿no? En un futuro yo creo que esto, bueno, ya en el presente, cuando todos nos vacunemos y todo va a ser mixto, yo de los 5 días a la semana, yo nada más tengo que ir un solo día al consultorio a ver pacientes locales. El 90% de mis pacientes están afuera. Antes eran pacientes que yo veía se iban afuera y continuábamos la terapia, pero hay pacientes que nunca en mi vida he visto de manera presencial y tengo evidencia de que igual mejoran. Y hay ciertos, bueno, a lo mejor hay otros, ¿ok? Pero las condiciones técnicas de la teoría de la técnica y aparte, la parte clínica, yo sí creo que ha sido distinta, pero no es que no se dé. Eso era todo lo que les quería comentar. Gracias. Hay un comentario de Raquel Sireniec que los invitamos a leerlo, y Eliseo, te damos la palabra para cerrar unos minutos. Te quedan, si quieres comentar algo de esa intervención. Raquel iba a decir algo. No, lo que decía, hola Eliseo, ¿Cómo te va? ¿qué tal? No, lo que decía Diego es que yo dejé algo anotado para hacer un comentario sobre lo tuyo. Bueno, ya lo digo, que respondo con lo que decía la Negra Sosa cantando. Eliseo, cambia, todo cambia. Y ya, nada más. Era casi una broma, Eliseo, musical. Gusto de verdad. Está muy bueno. Bueno, no sé si había alguien más que quería hacer algún comentario. No, Eliseo, con un comentario que quieras hacer y damos por finalizada la actividad. Bien. A ver, ni que hablar que todas las intervenciones son extremadamente ricas. Yo agradezco la presencia de ustedes, el afecto que nos tenemos con muchos de ustedes, con quienes nos conocemos desde hace mucho tiempo. A ver, no me cabe la menor duda que la virtualidad nos ha permitido preservar vínculos que, si no hubiese existido, era imposible continuar con ese tipo de vínculos. Creo que la intervención de Leal, la colega de Venezuela, lo que hace es poner en evidencia esa faceta claramente, ¿no? Que la diáspora venezolana puede continuar el relacionamiento a lo largo de estas herramientas. A mí lo que me parecía importante era como el problematizar la cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que esta herramienta que algunos usaban
ya metódica y sistemáticamente desde hacía tiempo, y otros no la usábamos ni metódica ni sistemáticamente, y nos vimos compelidos a tener que usarla, o a usar recursos híbridos, porque bueno, cuando hay algo que no he dicho, pero hay muchos usuarios, colegas que me han transmitido, no ha sido el caso de mi experiencia personal, pero hay colegas que me han transmitido la resistencia a utilizar el recurso de la virtualidad cuando ya tenían un vínculo terapéutico presencial preexistente, ¿no? Y esto ha tenido que llevar, bueno, a analizar la resistencia a la tecnología, ¿no? Y al porqué de esa situación para poder trabajar nuevamente la coyuntura. Además hay situaciones que son francamente problemáticas que realmente, a ver, no es el tipo de población a la cual más corrientemente estamos acostumbradas, pero aquellos que tienen un diagnóstico psiquiátrico de perturbaciones psicóticas o eso, es muy difícil para ellos preservar un trabajo grupal en forma estrictamente virtual, puramente virtual. Se les dificulta mucho. Ustedes saben que cualquier mínima modificación del entorno humano y no humano que hace a la relación con este tipo de personas genera una cantidad de incertidumbres, de inseguridades que hacen que la relación se vuelva muy difícil en ciertas coyunturas, ¿no? Así que es un tipo de población con la cual los colegas han tenido que ser particularmente creativos para mantener esto, me consta. Yo digo, hay montones de situaciones a las cuales uno en 30 minutos obviamente no puede hacer referencia, pero ustedes tienen la riqueza experiencial de cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a tener que redondear. Te pedimos que termines en un minuto, así no lentecemos la siguiente actividad. Bien. Lo último, Silvia, me parece muy interesante tu planteo. Claro, eso nos llevaría, como por lo menos de mi parte, a preguntarte, bueno, tráeme un ejemplo. Y entonces el minuto que dio como un cancerbero, no lo pudiste hacer, te voy a reprochar, porque teníamos a la colega que se mandó los 40 minutos, no los 30. Está bien, está bien. Quedo invitada para alguna supervisión grupal entonces. Claro. No, es muy interesante lo que planteas. Una cosa es cuando eso se vive en el contexto de un trabajo directo que uno está haciendo con el equipo, o es algo que acontece con algún integrante del equipo fuera del encuentro, ¿no? Y del dispositivo diseñado para charlar de la situación. En un caso hablaríamos, no tradicionalmente, de que hay algún tipo de actuación o lo que sea, pero a veces son recursos de supervivencia, esas salidas manicoides, ¿no? Que mimetizan a veces la dimensión maníaca, son formas de preservarse vivo ante una situación tan difícil como esta. Bueno, eso es todo, Diego, gracias. Bueno, te agradecemos mucho, Eliseo, por tu intervención. La verdad que daba para seguir charlando un buen rato más. También el trabajo de la doctora Infante, si bien ella se tomó unos minutos más de los